El millonario llevaba tanto tiempo en coma que ya hablaban de él como un muerto en espera. Frente al lecho, el médico negó con la cabeza y dijo: «Ni Dios puede salvarlo». Fue entonces cuando un niño entró en silencio y habló con convicción: «Sí puede, mire». Y en ese preciso instante, lo imposible dejó de ser solo una palabra. En la penumbra silenciosa de una habitación de hospital, un hombre permanecía inmóvil bajo las sábanas blancas, rodeado de máquinas que parpadeaban con ritmos irregulares. El respirador cubría su boca y nariz, dejando visible solo parte de su rostro, un rostro pálido, envejecido, cargado de dolor incluso en coma. Ese era Eugenio, millonario, poderoso, pero absolutamente solo. Ya habían pasado 3 meses desde el derrame fulminante que lo arrancó de su rutina de lujos y lo dejó en ese estado. 3 meses en los que la ciencia luchaba por salvarlo y fallaba cada día un poco más. La verdad es que Eugenio no era solo un hombre rico, era un hombre roto por dentro. Décadas atrás, aún joven, había traicionado a Daniela, la única mujer que lo amó de verdad. Cambió cariño por ambición y lealtad por un romance superficial con una mujer influyente. Cuando se dio cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde. Ella se fue, y con ella, todo el color de la vida. A partir de ese día, Eugenio se convirtió en piedra. Rechazaba el afecto, evitaba las conexiones. Es más fácil vivir sin sentir, se decía a sí mismo. Se volvió frío, amargado, distante. Su imperio creció, pero dentro de él todo se encogía. Al lado de la cama, con los brazos cruzados, el médico de guardia observaba los monitores con expresión resignada. Era un hombre canoso, experimentado, que ya había visto a cientos de pacientes al borde de la muerte. Pero había algo diferente en Eugenio, no en su cuadro clínico, sino en el aire que lo rodeaba, como si la vida ya hubiera renunciado a él. El sonido de los aparatos era la única señal de que aún existía. El médico soltó un suspiro cansado. 3 meses y nada. Solo el cuerpo. Lo demás ya se fue. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un leve chirrido. Entró un niño. Pequeño, de cabello rizado, piel morena y ropa desgastada. Sus ojos tenían un brillo extraño, sereno, casi luminoso. El médico levantó la mano de inmediato. «Oye, no puedes estar aquí, niño. Este es un área restringida». El niño se detuvo, pero no retrocedió. «Necesito verlo. Puedo ayudarlo». El médico frunció el ceño. Caminó hacia él. «No entiendes. Ese hombre está muriendo y tienes que irte ahora». El niño dio un paso adelante con la voz aún más firme. «Sé lo que estoy haciendo. Puedo salvarlo». El médico soltó una risa nerviosa, cruzando los brazos de nuevo. ¿Salvarlo? «Escucha, niño, ni Dios puede salvarlo ahora. Ya se fue. Solo falta el apagado oficial». Fue entonces cuando el niño lo miró fijamente. Sus ojos, antes tranquilos, ahora brillaban con una convicción sobrenatural. «Sí puede. Observe». El médico no tuvo tiempo de impedirlo. El niño ya se había subido al banco junto a la cama y extendía la mano con cuidado. Sus dedos tocaron suavemente la frente de Eugenio. Una luz dorada comenzó a formarse en la palma de su mano. Sutil, pero lo bastante intensa, como para iluminar el rostro del hombre en coma. El niño cerró los ojos. Susurró algo que el médico no entendió, pero los monitores sí. Los números comenzaron a cambiar. La línea antes errática se estabilizó. El trazo cardíaco volvió a tomar ritmo. El sonido del respirador se volvió más firme. El médico se acercó rápidamente, aturdido. «Esto no puede ser verdad». De repente, Eugenio movió los dedos. Luego los párpados. Un leve temblor recorrió su cuerpo. El médico llevó las manos a la boca sin saber qué decir. Esto es imposible», susurró con la voz entrecortada. Se giró hacia el niño. «¿Quién eres tú?», intentó preguntar, pero el niño ya caminaba hacia la puerta. «Él va a despertar», dijo con una sonrisa discreta. «Ahora me tengo que ir.
y antes de que pudiera ser detenido, desapareció por el pasillo como si nunca hubiera estado allí. En la habitación quedaba el silencio, pero no el mismo silencio de antes. Ahora era un silencio cargado de algo nuevo, de esperanza, de milagro. El cuerpo de Eugenio comenzaba a reaccionar y los aparatos confirmaban lo que los ojos del médico aún dudaban en aceptar. Y mientras todos buscaban explicaciones técnicas, algo mucho más grande, invisible, incuestionable, ya había sucedido. La luz de la mañana entraba tímida por las rendijas de la cortina, danzando sobre las sábanas bien estiradas. Eugenio parpadeó lentamente, sintiendo cómo el aire caliente del respirador era sustituido por la ligereza de su propia respiración. El sonido de los monitores aún llenaba el ambiente, pero ahora con un ritmo constante, firme, casi vivo. Sus dedos se movieron con dificultad. Un temblor involuntario recorrió su brazo, y entonces, en un arranque de fuerza casi instintiva, abrió los ojos. La luz lo cegó por un instante. Parpadeó varias veces, confundido, hasta que logró enfocar el techo blanco. Estaba vivo. Estaba despierto. Los siguientes minutos fueron un torbellino de voces, pasos apresurados, ojos muy abiertos. El médico de guardia entró a la habitación, seguido por 2 residentes y otra enfermera. Miró a Eugenio como quien ve un milagro con escepticismo reacio. «Señor Eugenio, ¿puede oírme?» Él asintió levemente. Intentó hablar, pero su voz salió seca, casi sin sonido. El segundo intento fue más fuerte. «El niño...» El médico se acercó. «¿Qué niño?» Eugenio alzó los ojos fijos en el rostro del doctor. «El niño que estuvo aquí. Yo sentía a alguien. Alguien me tocó. ¿Quién era?» Hubo un instante de silencio. La enfermera, vacilante, respondió. Entró solo a su habitación. Caminaba con tanta seguridad que nadie lo detuvo. Pensamos que era familiar de alguien del equipo médico, y antes de que nos diéramos cuenta, ya se había ido. Eugenio abrió mucho los ojos. ¿Pero ustedes lo vieron? El médico cruzó los brazos. Sí, todos lo vimos. Pero nadie sabe quién es. No está registrado, no era un visitante oficial. Simplemente apareció. Y se fue poco después. Eugenio cerró los ojos por un instante. No lograba recordar el rostro. Solo la sensación de calor, el toque y la paz. «Necesito encontrarlo», dijo con la voz aún débil, pero decidida. «Quiero saber por qué vino, qué hizo, por qué a mí». Entonces miró a la enfermera. «¿Tú puedes describírmelo?» Ella asintió, visiblemente conmovida. «Claro». Era un niño, tal vez de unos 9 años, moreno, cabello rizado, un poco delgado, ropa vieja, pero había algo en sus ojos, como si supiera todo, tranquilo, como si no tuviera miedo de nada. Eugenio miró al techo y con esfuerzo levantó uno de los brazos. «Voy a llamar a un amigo mío, es dibujante forense, él lo va a retratar». Horas después, ya sentado en una silla especial con apoyo, Eugenio recibió al amigo, quien montaba un caballete y una tabla en la esquina del cuarto. La enfermera se quedó al lado, describiendo cada detalle con una atención casi reverente. La línea de la mandíbula era delgada, la nariz pequeña, y había un brillo en la mirada. Eugenio escuchaba en silencio, completando solo cuando la memoria del toque lo guiaba. La boca, ligeramente curvada hacia abajo, pero no parecía triste. A medida que el dibujo tomaba forma, una tensión silenciosa invadía la habitación. Cuando el artista finalmente levantó el papel, el silencio cayó como una piedra. «Es él», dijo la enfermera con los ojos llenos de lágrimas. «Ese es el niño que entró en esa habitación». Eugenio miró el retrato durante largos segundos, como si cada trazo lo arrastrara más profundamente a esa confusión interna. «Ese es el niño que me curó», murmuró.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de una emoción común, sino de un tipo de angustia extraña, como si algo mayor estuviera en juego, y no supiera por dónde empezar a entender. ¿Por qué vendría a mí?, continuó. ¿Qué quería? ¿Por qué me salvaría? Ninguna de las personas en la habitación respondió. El retrato fue colocado sobre la mesa de noche. Eugenio lo observaba como quien vigila un portal. La presencia del niño parecía aún llenar el espacio, incluso sin estar allí. El silencio ahora era diferente al silencio de antes. Ya no estaba vacío. Estaba lleno de misterio, de propósito. Algo invisible flotaba en el ambiente, como si las paredes hubieran presenciado algo divino. «Tengo que descubrir quién es Conti y por qué», repitió Eugenio casi para sí mismo, como quien hace una promesa. Porque en el fondo, él lo sabía. Nada en su vida volvería a ser igual desde ese momento. El retrato permanecía al lado de la cama como un recordatorio vivo de algo inexplicable. Eugenio lo miraba todos los días como quien custodia un enigma. Con cada nuevo latido del corazón, crecía dentro de él la certeza de que no podía seguir adelante sin descubrir quién era ese niño. No bastaba con haber sido curado. Necesitaba entender el porqué. ¿Por qué un niño entraría solo a un hospital para salvar la vida de un hombre como él? Un viejo amargado, frío, distante, que había pasado la vida alejando todo afecto. Con esa inquietud latente, Eugenio, aún en recuperación, comenzó a actuar. Al tercer día después de despertar, pidió su celular, llamó a su abogado y contrató a 2 investigadores privados. Les entregó el retrato hablado impreso y una instrucción simple. Descubran quién es este niño, cueste lo que cueste. Los hombres no discutieron. Ya habían visto a Eugenio pagar fortunas por negocios que parecían inútiles. Pero algo en ese tono de voz dejaba claro que esto ya no era sobre dinero. Era personal. Era casi una súplica. Mientras esperaba los primeros informes, Eugenio intentaba organizar las piezas del rompecabezas en su mente. Había sentido el toque. Había despertado con la imagen vaga de la luz, de la calma. Pero el rostro, no lograba recordarlo. Ese niño seguía siendo un completo desconocido. Y eso lo consumía. Por primera vez en décadas, sentía una angustia que no venía del arrepentimiento del pasado, sino del presente. Una angustia viva, ardiente, que lo obligaba a salir de la apatía. ¿Quién eres? ¿Y por qué me elegiste?, murmuraba por las noches mirando el techo de la habitación. 2 días después, uno de los investigadores regresó con una posible pista. Trajo una tableta con algunas imágenes de seguridad de los alrededores del hospital. En una de ellas, desenfocada, una figura pequeña caminaba hacia una calle lateral. No era lo suficientemente nítida como para identificarlo, pero bastaba para confirmar lo que los ojos de Eugenio ya sabían. El niño existía. No era un delirio, no era una invención. Estaba allí, y caminaba por las calles como cualquier niño común. Eso solo aumentaba el misterio. ¿Cómo alguien tan común podía haber hecho algo tan imposible? Al final de la tarde, el otro detective llamó. Dijo haber mostrado el retrato a algunos habitantes de la calle en la zona. Una señora, vendedora de empanadas en una esquina de un barrio pobre, se quedó mirando la imagen durante un largo rato. «Creo que el niño se llama Guillermo», dijo, observando con atención. «Andaba por aquí, siempre solo, siempre callado. A veces pasaba frente a la escuelita de la comunidad. Hace tiempo que no lo veo, pero lo recuerdo. Si no me equivoco, vivía ahí, en esa casita de madera al lado del campito». El investigador anotó todo y fue hasta el lugar. Al recibir el informe, Eugenio sintió algo en el pecho. No era dolor, tampoco alivio. Era como si una fuerza invisible lo jalara en esa dirección. La imagen de la casa pobre, de madera, sin repello, con ropa colgada en un tendedero improvisado, se pegó en su mente como un recuerdo antiguo. Pero no era un recuerdo real. Era una sensación extraña, casi como un déjà vu. «Es ahí», susurró,
mirando el mapa en la tableta. No sé por qué, pero es ahí. El corazón, que hasta entonces solo latía por inercia, ahora parecía correr por delante del cuerpo. Al día siguiente, contra todas las recomendaciones médicas, Eugenio pidió el alta anticipada. Aún estaba débil, caminaba con ayuda, pero había algo en su postura que no permitía discusión. «Llévenme a esa casa», dijo al chofer. Ahora. Durante el trayecto, con el retrato hablado entre las manos, mantuvo los ojos fijos en la ventana, como si esperara que la ciudad le hablara. El coche cruzaba avenidas, giraba por calles estrechas, entraba en barrios donde Eugenio jamás había puesto un pie. En cada esquina, la atmósfera cambiaba. Era como sumergirse en un mundo que había ignorado toda su vida. Cuando finalmente llegaron a la calle indicada, el coche se detuvo frente a la casa sencilla, rodeada por un pequeño jardín descuidado. Eugenio bajó despacio, sintiendo el viento tocar su rostro con una familiaridad que lo desconcertó. Miró la puerta de madera desgastada y permaneció un tiempo quieto, simplemente observando. Su respiración era pesada. Había algo ahí, algo a punto de emerger de las sombras del pasado. Eugenio subió los 2 escalones del porche con el cuerpo temblando. No era solo el esfuerzo físico, era el peso del tiempo, del pasado, de las preguntas sin respuesta. La casa de madera frente a él parecía congelada en el tiempo, paredes desgastadas, pintura descascarada, ventanas con cortinas remendadas y un portón torcido que crujía con el viento. Pero había algo en ella que hacía que su corazón latiera de una forma que no sentía desde hacía décadas. Sostenía el retrato de Guillermo entre los dedos, ahora sudorosos, como si el papel fuera su único lazo con la realidad. Respiró hondo, levantó la mano y tocó la puerta con firmeza. Ninguna respuesta. Esperó. Tocó de nuevo. El sonido seco resonó por la casa. «¿Hola?», llamó con la voz vacilante. Nada, solo el susurro de las hojas y un perro ladrando a lo lejos. A punto de rendirse, golpeó una última vez, más fuerte. Fue entonces cuando la puerta se abrió lentamente. Una mujer apareció en el umbral con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Se miraron. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El tiempo se dobló sobre sí mismo. Esa mujer, el cabello oscuro, ahora con hilos grises, el rostro que él alguna vez conoció como el hogar de su corazón. Daniela. Ella había sido el gran amor de su vida, años atrás, la única que lo amó de verdad. Pero él la traicionó, por ambición, por vanidad, por estupidez. Y ella, herida, se fue. Nunca volvieron a verse. Él abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Daniela abrió aún más los ojos, como si su sola presencia fuera una violencia contra todo lo que ella había luchado por olvidar. «¿Tú?», susurró, conteniendo el llanto y el odio al mismo tiempo. Eugenio simplemente asintió. «Soy yo», respondió en voz baja, como quien pide perdón con el cuerpo entero. Ella intentó cerrar la puerta. «Vete», pero él la detuvo con la mano. Yo no vine por mí. Por favor, escúchame». Daniela vaciló, la respiración entrecortada, los ojos llenos de lágrimas. «¿Tienes idea de lo que me hiciste? ¿De lo que sentí al descubrir que me habías traicionado?» Eugenio sintió un corte en el pecho. «Lo sé, lo supe demasiado tarde». El silencio cayó sobre los dos como una sentencia pesada. Entonces ella se apartó de la puerta. «Entra, pero no pienses que te he perdonado». Eugenio cruzó el umbral con pasos lentos, como si atravesara un puente entre dos mundos. La sala era sencilla, decorada con objetos antiguos y un sofá gastado. Había olor a café viejo y madera húmeda. Daniela se sentó en una silla cerca de la ventana y cruzó los brazos. Eugenio permaneció de pie, con el retrato escondido en el bolsillo. «Aún guardas rencor hacia mí», dijo sin rodeos. Ella rió con amargura. «Rencor sería poco. Destruiste lo más puro que había en mí, y luego pensaste que bastaba con seguir adelante.
Él bajó la mirada. Yo también me destruí. Daniela lo miró durante un largo momento, como si evaluara si había sinceridad en sus palabras. ¿Por qué estás aquí, Eugenio? ¿Qué quieres? Él dudó unos segundos, buscando palabras que tuvieran sentido. Estoy intentando entender algo que me pasó. Y esta casa, esta calle, me trajeron hasta aquí. Daniela no respondió de inmediato. Miró por la ventana durante largos segundos, como si reuniera el valor para decir algo guardado por demasiado tiempo. Luego giró lentamente el rostro hacia él, con los ojos firmes, cortantes. Ya que estás aquí, voy a contarte algo que debiste saber hace años. El silencio que se instaló después de las palabras de Daniela era de plomo. Eugenio no se atrevía a respirar. Solo la observaba, sentado en el sofá, con las manos unidas entre las rodillas y el cuerpo levemente inclinado hacia adelante, como quien espera un veredicto. Daniela no lo miraba. Caminó hasta un mueble de madera envejecida, abrió un cajón con firmeza y sacó una pequeña caja. Se sentó de nuevo, apoyando el objeto en el regazo como si contuviera algo sagrado, y entonces habló. Descubrí que estaba embarazada poco después de enterarme de la traición. Eugenio parpadeó varias veces, sin comprender de inmediato. Pero entonces la frase lo atravesó con fuerza. Se enderezó en el sofá, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Dios mío, ¿tengo un hijo? Se dijo con la voz temblorosa, los ojos muy abiertos, el rostro en shock. ¿Tú tuviste un hijo mío todo este tiempo? Daniela asintió, lentamente. Sí, lo tuve. Y lo crié sola, sin ayuda, sin ti. Trabajé en 2 empleos, volví a estudiar por la noche. Tuve que ser madre, padre, refugio y escudo. Y aún así, él fue lo mejor que me pasó en la vida. Respiró hondo, mirando fijamente a un punto invisible al frente. Él era diferente, Eugenio, desde pequeño. Observador, tranquilo, pero con una sensibilidad que asustaba. Me cuidaba. Tenía una gentileza que no se aprende en ningún lado. Era como si hubiera llegado al mundo con una misión. A veces pensaba que era un alma vieja dentro de un cuerpo de niño. Eugenio se pasó la mano por el rostro con las lágrimas cayendo sin darse cuenta. Daniela, quiero conocerlo. Por favor, necesito conocerlo. Ella lo miró, firme. No puedes. La frase sonó como una sentencia. Él abrió los ojos con fuerza. ¿Por qué? ¿Me lo estás prohibiendo? Entiendo tu dolor, entiendo tu rencor, pero... Daniela lo interrumpió, con la voz ahogada. Porque murió. Eugenio se congeló. El mundo se detuvo a su alrededor. No. Sacudía la cabeza, negando con todo el cuerpo. Pero Daniela continuó. Lo atropellaron frente a la escuela. Un conductor ebrio. Estuvo internado 2 meses. 2 meses luchando. Yo estuve con él hasta su último suspiro. Eugenio llevó las manos a la boca, luego a la cabeza, luego al pecho. No, esto no puede ser, repetía como un lamento. Entonces Daniela abrió la caja que tenía sobre las piernas y sacó una fotografía, ya desgastada por el tiempo. Se la extendió con manos firmes, pero mirada devastada. Mira cómo era tu hijo. Se llamaba Guillermo. Eugenio tomó la imagen, el rostro del niño, el cabello rizado, los ojos dulces, aquella expresión serena. Casi dejó caer la foto. Las piernas le fallaron. «Es él», susurró con la voz entrecortada. «Dios mío, es él». Daniela lo observaba sin entender. «¿Qué?» Eugenio sacó el papel doblado del bolsillo del abrigo con manos temblorosas. «Ese niño apareció en el hospital donde estaba. Tuve un derrame cerebral. Estuve en coma profundo durante 3 meses. Me estaba muriendo. Y él entró a la habitación, me tocó y me curó. Desperté. Me salvó». Daniela frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Eugenio abrió el retrato hablado y se lo mostró. «Este de aquí es el mismo niño de la foto que me diste.
El mismo rostro, la misma mirada. Era él, Daniela. Era él. Ella tomó el retrato, lo comparó con la foto en sus manos y por un instante pareció perder el equilibrio. Pero pronto su expresión se endureció. No, esto es una locura, es imposible. Se levantó, dio 2 pasos hacia atrás. Estás confundido, fue solo un delirio, una coincidencia. Él murió, yo lo vi morir, yo enterré a mi hijo con mis propias manos. Esto no tiene sentido. Eugenio también se levantó, su voz ahora más firme. Pero sucedió, te lo juro. Él estaba ahí, lo sentí, lo vi. Me trajo de regreso Daniela, me dio otra oportunidad. Ella negaba con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, no puede ser. Estás viendo lo que quieres ver, estás desesperado. Eso es imposible. Pero mientras decía eso, su voz fallaba. Sus manos apretaban el retrato con más fuerza. La duda comenzaba a corroer la certeza. Porque lo imposible. Ahora la miraba directo a los ojos, y ya no sabía si odiarlo, o si necesitaba creer. Daniela aún negaba con la cabeza, cuando el silencio de la casa fue interrumpido por algo diferente. Un viento leve recorrió el interior de la sala, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. No era una brisa cualquiera, era densa, casi como si el propio aire se hubiera vuelto sagrado. Las cortinas se estremecieron. La luz del atardecer pareció cambiar de tono, ganando un brillo más dorado, como si el tiempo dentro de aquella casa estuviera siendo suspendido. Eugenio dejó de hablar. Daniela interrumpió sus negativas. Ambos miraron alrededor confundidos, como si sintieran que algo entraba, aunque aún no vieran nada. El sonido vino primero. Pasos pequeños, suaves, casi como el andar de un niño descalzo sobre el suelo de madera vieja. Daniela se giró bruscamente. Eugenio abrió los ojos de par en par. La caja con las fotos aún estaba abierta en el suelo. Un calor inexplicable se apoderó del ambiente. No era sofocante, era acogedor, vivo, vibrante. Y entonces, como si emergiera del propio aire, apareció Guillermo. Estaba de pie en el centro de la sala entre los dos. Ya no era un recuerdo, ya no era una coincidencia. Era él, físicamente ahí, presente, como si jamás se hubiera ido. Daniela cayó de rodillas, las manos cubriéndose la boca, el llanto estallando como un grito silencioso. No, Dios mío, no, no puede ser. Temblaba, los hombros sacudidos, todo su cuerpo encorvado ante aquello que sus ojos veían, pero su corazón aún no podía aceptar. Eugenio, paralizado, dio un paso al frente, el rostro completamente empapado en lágrimas. «Eres tú», dijo en un susurro. «Hijo mío». Su voz se quebró, deshecha por un amor que acababa de nacer y por una culpa que siempre había estado allí. Guillermo, con los mismos rasgos de la fotografía, los mismos ojos del retrato hablado, llevaba ropa sencilla y una sonrisa leve. No parecía sorprendido, ni asustado. Parecía en paz, como si ya supiera que ese momento iba a suceder. «Hola, mamá. Hola, papá», dijo con suavidad. Daniela se atragantó en sollozos. Quiso correr hacia él, tocarlo, abrazarlo, pero su cuerpo no respondía. Se quedó ahí de rodillas, solo mirando. Eugenio también cayó de rodillas, con los brazos abiertos, como quien espera un perdón antes siquiera de pedirlo. «Los extrañé», murmuró Guillermo, «pero nunca me fui de verdad. Solo necesitaba que se miraran de nuevo». Eugenio intentó hablar, pero la voz se deshacía en el nudo atrapado en su garganta. «¿Fuiste tú de verdad? ¿Fuiste tú quien entró al hospital? ¿Quién me salvó?» Guillermo asintió con los ojos serenos. «Fui yo. No debías irte todavía. Aún tenías algo por vivir y por reparar». Daniela miraba a su hijo, y el amor, el dolor y el asombro se mezclaban en cada lágrima. ¿Cómo es esto posible?», preguntó con un hilo de voz.
El niño caminó hacia ella. Sus pasos no hacían ruido. Con cada paso, el suelo parecía aquietarse. Se detuvo frente a su madre y se arrodilló con ella. Tocó suavemente su mano. El toque era real. Daniela soltó un suspiro, como si su corazón al fin recordara cómo latir con vida. Él sonrió. Fuiste la mejor mamá del mundo. Y nunca estuve solo. Escuchaba tu voz, incluso cuando pensabas que nadie la oía. Ella se deshizo en llanto, apretando su mano contra el pecho, como quien sostiene algo que el mundo jamás podría entender. Guillermo se levantó y fue hacia su padre. Eugenio apenas podía respirar. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no estar ahí, por no saber. Por haber sido el hombre que te negó una vida conmigo». El niño lo abrazó, y el abrazo era cálido, real, firme. Eugenio cerró los ojos, el rostro apoyado en el hombro del hijo que nunca pudo conocer, hasta ahora. «Te perdono, papá. Vine por amor, no por rencor. Me necesitabas, y ahora también la necesitas a ella». Miró discretamente a Daniela, que aún lloraba. «Ustedes dos nacieron el uno para el otro. Regresé porque no estaban listos para decir adiós. Porque vivían atrapados en lo que fue, y no en lo que aún puede ser. Y porque, pues incluso después de todo, todavía es posible». Los dos adultos, ahora vulnerables como niños, lo miraban como si escucharan una profecía. La sala parecía respirar con ellos. Cada pared parecía guardar siglos de historia, y allí en el centro estaba Guillermo, hijo, mensajero, milagro, y más que eso, el lazo perdido entre el amor y la redención. Guillermo permanecía entre los dos, mirando ora al padre, ora a la madre, con esa misma mirada serena que parecía saber mucho más de lo que decía. El silencio era denso, pero no era el mismo de antes. No era vacío. Estaba cargado de significado, de emoción suspendida, como si el tiempo estuviera a punto de partirse en dos, el antes de él y el después. Daniela aún se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, el rostro hinchado por el llanto. Eugenio seguía de rodillas, el pecho agitado como si hubiera corrido dentro de su propia alma. Fue entonces cuando Guillermo dio un paso al frente. No hablaba como un niño común. Su voz tenía la dulzura de un hijo, pero la claridad de quien venía de otro lugar. «Mamá, papá, sé que han sufrido. Yo lo sentí. El dolor de la separación, el rencor nunca dicho, la nostalgia ahogada en silencio. Yo veía todo, incluso cuando pensaban que estaban solos». Daniela se llevó la mano al pecho, intentando contener un nuevo llanto que subía como marea. Eugenio apretó los ojos, como si aquello lo quemara por dentro. «No tienes idea de cuánto me arrepentí», dijo Eugenio, intentando contener la emoción. «Todos estos años me alejé de todo. Pensé que merecía vivir solo. Pensé que perderte a ti, Daniela, era el castigo. Y acepté ese castigo. Yo dejé de vivir». Miró hacia ella, los ojos llenos de lágrimas, y la voz temblaba. «Pero cuando descubrí que tenía un hijo y que lo perdí sin siquiera saberlo, fue como si todo se derrumbara de nuevo». Daniela cerró los ojos y asintió, en silencio. Las lágrimas volvían a caer, pero ahora sin rabia, solo dolor. Guillermo se acercó al padre y tocó su mano. «Te equivocaste, papá, pero también aprendiste, y sufriste, y cambiaste. Yo lo vi. El corazón que antes era de hierro, ahora está aprendiendo a latir de nuevo. Eso ya es un comienzo». Luego se volvió hacia su madre. «Y tú fuiste tan fuerte. Me cuidaste incluso cuando estabas en pedazos, pero guardaste todo dentro. Tanto dolor, tanta soledad. Ya no tienes que cargar todo eso sola». Daniela se llevó la mano al rostro, cubriéndose los ojos, los hombros temblando en sollozos silenciosos, y entonces los miró a los dos juntos. «No tienen que sanar solos. No volví para que se quedaran recordando lo que perdieron. Volví para recordarles lo que aún pueden construir».
La voz del niño era firme, dulce, penetrante. Eugenio levantó los ojos hacia Daniela. Ella, aún llorando, sostuvo la mirada. «Todavía te amo», dijo con voz baja, como si confesara un secreto que se negaba a morir. «Pero estoy herida. Hay un vacío dentro de mí que nunca sanó». «Yo también te amo», respondió Eugenio con los ojos brillosos. «Y si tú me dejas, quiero intentar reparar todo, con verdad, con humildad, sin esconderme más». Los dos se miraron durante segundos que parecían eternos. Guillermo entonces dio un paso al frente, entre ellos, y abrió los brazos. «Entonces háganlo, reconstruyan lo que yo nunca pude vivir, sean uno solo, como siempre debieron ser». Sonrió, pero había algo diferente en su sonrisa ahora, una ligereza, como si su misión estuviera llegando a su fin. Daniela extendió la mano hacia Eugenio. Él la tomó con cuidado, como si tocara algo sagrado. Ambos miraron a Guillermo. No sabían cuánto tiempo más estaría ahí. Pero sabían que todo, absolutamente todo, estaba cambiando, y que el amor, incluso enterrado por décadas, aún podía florecer. Los días que siguieron fueron como caminar sobre los escombros de un pasado que aún dolía. Daniela y Eugenio no se reconectaron con abrazos amplios ni promesas inmediatas. Comenzaron de nuevo en silencio, como quien pisa descalzo el terreno frágil de una segunda oportunidad. Aún quedaban palabras no dichas, rencores no resueltos. Pero ahora también había un lazo invisible que los mantenía unidos: Guillermo. Aunque no sabían cuánto tiempo más contarían con su presencia allí, sabían que todo lo que hicieran de ahora en adelante, él estaría viendo. Aquella primera mañana juntos, Daniela preparó café para dos, como no lo hacía desde hacía décadas. Eugenio entró en la cocina, tímido, como si pidiera permiso para estar allí. Los dos se sentaron uno frente al otro. No hablaron del pasado, ni del futuro. Solo tomaron café en silencio, y allí, sobre la mesa simple de madera, los ojos de Daniela se desviaron por un instante hacia el pasillo. Lo sintió. No lo vio, pero lo sintió. Guillermo estaba ahí, como un suspiro suave en el aire, como un recuerdo que ya no duele, que guía. Por la tarde caminaron juntos por el patio. Era la primera vez que sus pasos iban al mismo ritmo en años. Eugenio señaló hacia el árbol de mango al fondo del terreno y dijo: «¿Aún tienes esa hamaca?» «Aquella que compramos en la feria, ¿te acuerdas?» Daniela sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Sí, aún está guardada». Ambos rieron de forma discreta, como si redescubrieran el sonido de sus propias voces. Y en el exacto momento en que sonrieron, una brisa sopló entre ellos, moviendo levemente el pañuelo sobre el hombro de ella. Era él. Guillermo ya no aparecía como antes. No se manifestaba en medio de la sala, ni hablaba como aquella noche transformadora. Pero en pequeños gestos, en breves toques de presencia, su alma seguía allí. Una flor que crecía sola en un rincón del jardín, un libro caído de la estantería, el olor a pastel en el aire, sin que nadie hubiera cocinado. Daniela empezó a hablarle cuando estaba sola. Eugenio también. «Si me estás escuchando, hijo, gracias por todo». Era como un ritual secreto, íntimo, que fortalecía a ambos poco a poco. Cierta noche, después de una conversación más larga, Daniela lloró en el hombro de Eugenio por primera vez desde que él volvió. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió?», dijo con los ojos cerrados. «Haber vivido todo sola, haber amado a nuestro hijo en silencio, haber sentido miedo, culpa, rabia, todo al mismo tiempo. Me volví fuerte porque no tenía opción». Eugenio la abrazó con delicadeza, sin prometer nada más que su presencia. «Ya no tienes que estar sola», respondió en voz baja. «Estoy aquí y no me voy a ir». Los gestos regresaron antes que las palabras definitivas. La mano sobre el hombro, la mirada que se detiene, la risa tímida tras algún tropiezo. Los dos, más viejos, más marcados por la vida,
Volvían a aprender a amar como quien reaprende a caminar, un paso a la vez, y mientras reconstruían ese puente, Guillermo observaba. A veces, Daniela lo sentía en la ventana, sentado. Eugenio decía que lo veía reflejado en el agua del balde mientras lavaba el patio. Ninguno de los dos cuestionaba ya si era real o no. Lo era, y eso bastaba. Con el tiempo, lo que antes era dolor se volvió nostalgia. Lo que era nostalgia se volvió memoria. Y la memoria, guiada por la presencia suave de un niño, se volvió amor, renovado, sanado, eterno. Con el pasar de las semanas, algo cambió de forma definitiva entre Daniela y Eugenio. Ya no era solo una convivencia guiada por el luto o por la presencia misteriosa de un hijo espiritual. Era amor. Un amor nuevo, más maduro, más silencioso y completo. Se permitieron reaprender a mirarse, no como fantasmas del pasado, sino como sobrevivientes de un dolor que solo podía ser sanado juntos. Con el tiempo, los rencores comenzaron a disolverse. Las palabras dolorosas dieron paso a conversaciones suaves, el resentimiento a la gratitud y el arrepentimiento al perdón. Hubo un momento, en una mañana clara y fresca, en que Eugenio miró a Daniela de forma diferente. Ella podaba plantas en el jardín y sonreía por algo que él no alcanzaba a ver, pero esa sonrisa era familiar. Era la misma que un día lo hizo sentir que había encontrado un hogar. Se acercó despacio, tomó su mano y le dijo, con voz firme y el corazón abierto: «Me enamoré de ti otra vez». Daniela lo miró sorprendida, pero no respondió con palabras. Solo apoyó su frente en la de él y dejó que sus ojos dijeran todo. Ella también. Fue entonces cuando decidieron oficializar lo que sentían. Nada grandioso, nada público, solo ellos dos y Guillermo. Montaron un pequeño altar improvisado en el patio de la casa. Usaron una mesa de madera antigua, flores recogidas del propio jardín y dos bancos blancos que Daniela había restaurado años atrás. No había sacerdote ni testigos. Había silencio, naturaleza y una paz que parecía tocar incluso las ramas de los árboles. Al atardecer, bajo el cielo color rosa, se tomaron de las manos. Eugenio dijo: «Prometo cuidar lo que quedó de nosotros y de todo lo que aún puede florecer». Daniela respondió con los ojos llenos de lágrimas: «Y yo prometo no volver a callar lo que siente mi corazón». Fue en ese instante exacto cuando el viento sopló con más fuerza. Las hojas giraron en el aire, y allí, entre la luz dorada del sol y la sombra larga del árbol de mango, apareció él, Guillermo, de pie, sonriendo. Llevaba la misma ropa sencilla, los ojos tranquilos, el rostro iluminado. Daniela lo vio primero. Se quedó paralizada. Eugenio se giró, atragantado por el llanto. Guillermo dio un paso al frente. No habló de inmediato. Solo los miró. Con orgullo, con ternura, con un amor que no cabía en el cuerpo pequeño que habitaba. «Mi misión está cumplida», dijo por fin con un brillo en los ojos. «Ahora puedo irme». Daniela dio un paso adelante, los labios temblando. «Pero, ¿y si te necesito?». Guillermo sonrió. «Voy a estar en cada lugar donde esté su amor». Eugenio intentó decir algo, pero solo negó con la cabeza, dominado por la emoción. Los dos lo abrazaron al mismo tiempo, con fuerza, como si pudieran detener el tiempo. Y él los abrazó de vuelta, por primera vez, como hijo de los dos, por última, como mensajero. Poco a poco comenzó a desaparecer, no como un soplo o un rayo de luz, sino como quien camina hacia un lugar al que no se puede seguir. Su imagen se disolvió en el aire, pero no se fue, se quedó, en los gestos, en los recuerdos. En la fe. Más tarde, sentados uno al lado del otro en el jardín, Daniela y Eugenio observaban el cielo. Estaban en silencio, como si esperaran que el tiempo les dijera algo, hasta que él rompió el silencio. A veces, los mayores milagros de la vida
Vienen disfrazados de fantasmas de nuestro pasado. Daniela giró el rostro, con los ojos llenos de lágrimas y una leve sonrisa. Oh, de ángeles, a los que llamamos hijo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.